Mi nombre es Jorge Alexander Caicedo González, estudiante de Ingeniería de Sistemas, séptimo semestre, Universidad Unipanamericana. Eh, Quiero tratar el tema de los sistemas distribuidos. Inicialmente vamos a hablar un poco sobre el diseño y la construcción de sistemas distribuidos. La comunicación es el tema más importante y el núcleo de el diseño y la construcción de sistemas distribuidos, ya que este es el que nos permite trabajar como una única entidad diversos hardware, tal vez con diversos sistemas operativos, los cuales van a responder a un cliente o a un peer como un solo elemento. Para iniciar quiero primero hablar acerca de los hilos. Los hilos son la unidad de código más pequeña que se puede ejecutar en un entorno de multitareas. Trae unos retos importantes como todo el cómputo distribuido, el tema del interbloqueo, el deadlock, el acceso al recurso. Aquí podemos ver en la gráfica que cuando trabajamos con una tarea, lo que hacemos es seguir una serie de eventos para cumplir un algoritmo. Cuando comenzamos a trabajar con varios hilos, nuestro reto es la comunicación y el acceso a los recursos que son compartidos. El primer modelo que vamos a ver en este tema de comunicación va a ser el cliente-servidor. Ya lo habíamos visto como un paradigma en el tema del cómputo distribuido. Hace referencia a un tema y es el de los roles. Existen dos roles. Un rol que es el cliente que hace una petición para iniciar una lógica de negocio, y el otro rol que es el servidor, el cual va a darnos la respuesta a esa petición, cumpliendo con la lógica. ¿Cuáles son las limitaciones? Todas las limitaciones que presenta esta arquitectura o este diseño de comunicación están hacia el tema de las entradas y salidas, ya que el programador tiene que enfocarse bastante en cómo va a tratar estos dos temas, entradas y salidas, en su análisis de caso, en su aplicación y en su despliegue, ya que es el punto débil, tanto del lado del cliente como del servidor. La comunicación entre procesos. Vamos a ver el tema de la llamada procedimiento remoto, Remote Procedure Call. La llamada de procedimiento remoto, que se conoce en el medio como RPC, es una visión diferente en el tema de cliente-servidor, tratando de que las llamadas a las peticiones al servidor se realicen de la manera más, más nativa posible dentro del sistema operativo, es decir, como si fuese local. Esto con el fin de mitigar las fallas más grandes o las complicaciones más grandes que podríamos ver en el tema de cliente-servidor. RPC trata de mitigar esto estableciendo unos estándares y un marco ya preparado para esto. Como lo podemos ver en la gráfica, estamos viendo la comunicación del cliente, donde hace el request, establece una comunicación. En este caso es una comunicación stateful, es decir, establece una sesión y en esa misma sesión se retroalimenta. ¿Cuáles son las limitaciones de RPC? Su desarrollo es complicado porque hay que atender a unos marcos y a unos protocolos. Además es necesario determinar una arquitectura subyacente en temas de direccionamiento IP, puertos y protocolos. Ahora vamos a ver el tema de la API. La API es una interfaz de programación de aplicaciones que define un conjunto de procedimientos o métodos que se van a ejecutar cuando se interactúa con el protocolo. Aquí en la parte de abajo podemos ver cómo el cliente realiza una petición por una interfaz API, la cual va a dar una respuesta, ya sea a través de un tema de stateful, como podría ser SOAP, como o uno sin estado, como el caso que lo más común que se utiliza ahora, que es API REST. API está tomando protagonismo en el diseño actual
por su facilidad de implementación y que no ata el desarrollo a un solo lenguaje o a una sola manera de diseño. ¿Cuáles son las limitaciones de API? Puede producirse en determinadas circunstancias que es demasiado rígido, sobre todo al tratar varios proyectos independientes. Puede haber fallas en temas de sincronización. La interfaz socket trabaja el tema de las bibliotecas de sockets. Un socket es una abstracción de una dirección y un puerto. Define unos protocolos y unos niveles para la comunicación y el acoplamiento entre diferentes aplicaciones. Tiene también mucho que ver con estándares en el mercado para tratar de que la interacción en sistemas distribuidos sea lo más sencilla posible. Se utiliza bastante en sistemas modernos, tanto como los anteriores. La arquitectura de Internet. La infraestructura de Internet está compuesta por equipos que responden a las necesidades de los clientes a través de unos sistemas que son los navegadores. También se le conoce como la telaraña mundial, porque se le habla de los web crawlers, estos mismos buscadores que realizan búsquedas con algoritmos complejos sobre toda la estructura de Internet subyacente. Esta estructura está dividida en su parte inferior en tres niveles conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Ya los vamos a revisar. Tier 1 son redes de grandes operadores globales, no son muchos, pero todos ellos están conectados directamente. Es la única condición necesaria para que sean Tier 1. Ellos son los que atienden las peticiones de los otros Tiers. Son la capa más baja de lo que se puede pensar como la red primaria o básica de lo que llamamos Internet. A su vez unen los de Tier 2, que son operadores son más pequeños, hablaríamos de operadores más regionales, que serían la capa intermedia de lo que conocemos como Internet. Y los Tier 3 son los Tier que conocemos como ISPs. Son operadores en cada país o en cada región, los cuales alquilan el acceso a Internet por medio de canales, ya sean dedicados como la fibra óptica o ASLs, inalámbricos o celulares. Aquí podemos ver cómo operan las capas. Como les comentaba, la capa inferior es el Tier 1, de donde se alimenta la capa 2 y la capa 3, que son el Tier 2 y el 3, que es el más cercano a nosotros. A través de enlaces de última milla podemos accederlos a ellos y entrar a la red y navegar, como lo hacemos en nuestros casos de uso. Tenemos diferentes tipos de conexiones, ¿no? La conexión en tránsito es entre operadores, lo que llamamos brokers. Tienen jerarquías diferentes, como lo vimos los de Tier 1, Tier 2, tipo Tier 3. Hay conexiones entre peerings, o sea, entre iguales. Y están el intercambio o puntos de intercambio, que son donde se unen las infraestructuras físicas de diferentes ISPs para intercambiar el tráfico de la red de Internet. Es el punto donde podríamos decir que hay acoplamientos entre los tres tipos de red. Vamos ahora a hablar un poco sobre los protocolos sobre los que opera Internet. HTTP es el protocolo más común, es un protocolo de hipertexto o hipermedia. Con este protocolo se popularizó el Internet y es el protocolo básico y está enfocado al cliente servidor. HTTPS es un protocolo muy similar, pero en este utilizamos un cifrado para garantizar la privacidad de la información que va a través de la conexión a través de certificados SSL o TLS. FTP es un protocolo para el intercambio de archivos. Tiene dos tipos, que son archivos binarios o textos,
los cuales se realizan a través de un socket que es el puerto 21. Bueno, cuando comenzaron a aparecer los sistemas distribuidos se quiso establecer un estándar que tuviera un marco de referencia en cuanto a protocolos, en cuanto a medios, y este es Corba. Es una tecnología que desde el bajo nivel pretende establecer un estándar a nivel de objetos para que diferentes máquinas puedan comunicarse y responder a través de este marco de referencia. Está compuesto por varios componentes, como lo son el Object Request Broker, los compiladores, también denominados IDL, usan la definición de interfaces para crear los mecanismos mediante los cuales un cliente puede invocar la función local que se ejecutará sobre el objeto. Hay un código que comparten los dos, que es un conjunto de recursos, que es el stub, y un código generado que es el skeleton, que realmente es el objeto o el template del objeto que se va a utilizar. Como estábamos hablando, el IDL es el lenguaje declarativo que permite unificar los criterios para la integración y la comunicación. El PA es un conjunto de interfaces de manejo de referencias. El código lo que hace es unir las interfaces para proveer una única manera de intercomunicación. Aquí vamos a poder ver una petición del cliente, en la cual podemos ver los stubs, podemos ver la interfaz y el IDL, como lo estábamos hablando. Ahora vamos a ver a SOAP. SOAP es un protocolo más flexible, es un protocolo estándar que se creó para permitir también la comunicación entre diferentes plataformas. Impone unas reglas integradas que aumentan un poco la complejidad y la sobrecarga. También está compuesto por unos temas como lo son la seguridad de los servicios, con un estándar que es el WS Security. La mensajería que se realiza trata de ser lo más ajustada a mantener la coherencia de los mensajes. El objeto, cuando se creó SOAP, era trabajar sobre ACID, que mantiene la atomicidad, la uniformidad, el aislamiento y la durabilidad. Este es un tema que es bastante importante, porque cuando surgen los sistemas distribuidos, este sería como el objetivo a lograr cuando se crearon. En SOAP tenemos que hablar de varios temas, como son las operaciones, que son las respuestas en el servidor a cada modelo de negocio. Existe un Web Service Description Language, que es el WSDL. Es un documento donde se describe cómo opera el servicio. Es como una plantilla en la que se puede basar el desarrollador del lado del cliente para poder acceder a las operaciones que realiza el componente del SOAP. El SOAP significa Simple Object Access Protocol. Es un protocolo de acceso simple a objetos. Cuando hablamos de RIM, estamos hablando de un componente que toma muchos temas de lo que es un Corba y los implementa ya como el marco de referencia para aplicarlo en el desarrollo de aplicaciones Java. ¿Cómo lo hace? Pues tratando de unificar diferentes máquinas virtuales, compartiendo los recursos y la carga del procesamiento a través de varios sistemas. Es un framework para Java. ¿Cuáles son los componentes? El objeto cliente es un método que hace el llamado remoto. Está el objeto servidor, que es el que responde esa petición. El marshalling es como la estandarización de los procesos entre el cliente y el servidor para acceder a poder trabajar con los
con las operaciones, como en el caso que estábamos hablando. El stub siempre nos habla de recursos que van a ser compartidos tanto en el origen, como es el cliente, como en el servidor. Esta comunicación y los estándares para que esto pueda ocurrir son determinados por el marshalling. Los modelos de la comunicación, como el paso de mensajes, están basados en cliente-servidor y son unos mensajes que responden a un esqueleto ya determinado. Cumplen los siguientes requerimientos. Cada API send receive recibe el mensaje entre el cliente y el servidor. Por lo general, este tema va hacia la parte de lo que es asíncrono. El send puede ser bloqueante o no bloqueante. De la misma manera, el receive. Esto es lo que define si es asíncrono o síncrono. El bloqueante significa que al establecer la conexión vamos a poder recibir otra o continuamos con esta o lo multiplexamos en un medio diferente. Los mensajes a intercambiar pueden ser de dos tipos, como el texto y los que llamaríamos binarios, que son ya lo que podríamos llamar un wrap o algo comprimido, algo compuesto. Para hablar de las unidades de datos en los sistemas distribuidos, obligatoriamente tenemos que comenzar a hablar de lo que es OSI. En OSI es la definición de cómo comenzamos la red desde su inicio hasta el final, lo que nosotros conocemos como comunicación entre computadores. Hay unas capas que podemos ver aquí que en la gráfica que nos dice como host layers y las otras que son media layers. Las media layers son las capas inferiores y básicas, desde donde comenzamos por el bit, que es la unidad de datos de una información, pasa a los frames pasan a los paquetes, luego estos llegan a los segmentos, a los datos y al final se pueden ver en la última capa, que es la capa 7, la capa de aplicación. Bueno, ahora voy a describirles cada capa. La primera es la capa física, la segunda es la capa de enlace de datos, la tercera es la capa de red, la cuarta es la capa de transporte, la capa de sesión, presentación y aplicación. En la unidad de bits, que es la capa física, que es en la que podemos hablar de señales, de frecuencias, de conexiones, encontramos los bits que son transmitidos a través de señales digitales o analógicas. Luego estos se transforman en frames cuando vamos haciendo unos paquetes con un encriptado diferente a un segundo nivel. Luego llegamos a la capa 3, que es la capa donde ya comenzamos a utilizar la abstracción lógica de lo que conocemos como IPs. De ahí en adelante ya comenzamos a hablar de transporte, que ya estamos hablando de una conexión establecida, donde se va a producir una sesión, donde vamos a poder trabajar tal vez con los temas de presentación o consumos. Y la capa de aplicación, donde ya podríamos hablar del hipertexto, el HTTP, podemos hablar de HTTPS. En esta capa también podemos hablar de DNS, que es la capa principal de lo que conocemos como el Internet. Muchísimas gracias.